Hermanos, vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 5. Estuvimos hablando anteriormente en el capítulo 4. Hablamos de nuestro compromiso generacional y hoy vamos a hablar bajo el tema la consagración y sus resultados. Dice la Escritura, Josué capítulo 5, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo de cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Hemos estado hablando, hermanos, de cómo Israel, con el favor de Dios, llegaron a la tierra conocida como, para ellos conocida como la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y así, hermanos, como Israel, digamos en términos físicos, ellos recibieron esta herencia, esta tierra, para que ellos se establecieran como una nación que llevaría la gloria de Dios, la luz de la verdad de Dios, de la salvación en Cristo en las generaciones. Así también, hermanos, nosotros ahora se nos ha ofrecido una tierra de promesas, una tierra de la bendición de Dios. Ahora, para nosotros ya no es un territorio físicamente hablando, aunque la bendición de Dios puede también venir de manera física, pero ahora la tierra de la bendición para el hombre es la salvación en la persona de Cristo. Porque Cristo era quien estaba prefigurando esa tierra de la promesa. Porque no era lo más grande para Israel recibir, diríamos, un beneficio de un territorio donde ellos iban a cosechar, iban a tener el sustento para su vida, para sus hijos, sino más bien que Dios tenía una bendición espiritual para ellos. Porque Dios haría de esta nación una nación grande con el propósito de traer al Hijo de Dios un día a esta tierra, a este mundo, para buscar y para salvar lo que se había perdido. De tal manera, hermanos, que nosotros estamos en este proceso de ir conquistando las bendiciones de Dios, las bendiciones espirituales, primeramente, de Dios para nuestras vidas. Estamos en el camino, hermanos, de ir profundizando nuestra vida en el Señor Jesucristo. Ir descubriendo lo que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios llamó las riquezas de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Hay tesoros espirituales, hermanos, que están escondidos, por decirlo de esa manera, en Cristo, y que nosotros tenemos que ir descubriendo a través de algunos pasos, algunas cosas que debemos de hacer, como lo vamos a ver hoy, hermanos, para ir abriendo nuestros ojos espirituales para poder contemplar la grandeza de la salvación que nosotros hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, llegamos a un punto en que Israel ya ha atravesado el Jordán. El Jordán es lo que dividía, o lo estorbaba, obstaculizaba el que ellos llegaran a pisar la tierra de la promesa. Cuando usted ve la geografía de Israel, usted se da cuenta que por el lado de lo que hoy es Jordania,
por ese lado entró el pueblo de Israel a poseer la tierra. Ahí, a este lado de Jordania, que es un país hoy vecino de Israel, ahí está el monte Nebo, de donde Dios le permitió a Moisés poder ver la tierra, pero no pasar a ella, y no entrar a la tierra prometida. Ahora, si ellos entraron por este lado, hermanos, donde está Jordania actualmente, en la línea de este monte Nebo, ahí ahí ellos se encontraron con el Jordán. Y dice la palabra en el capítulo 4 que leímos la semana anterior, dice que Dios hizo que las aguas del Jordán, que era un río caudaloso en ese tiempo, en la época en que Israel atravesó ese río para conquistar la tierra prometida, o al menos poner sus pies sobre ella. Este milagro que Dios hizo, no solamente de detener las aguas en el Mar Rojo, sino que ahora también, hermanos, detener el agua del río Jordán para que Israel pasara, llegó, dice, este milagro, llegó a oídos de todos los que moraban en la tierra de los amorreos, es decir, la tierra de Canaán. Todas aquellas tribus que vivían en ese sector, hermanos, dice, oyeron lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y sintieron temor en sus corazones. Ahora, ¿por qué ellos sintieron temor? Porque ellos sabían que el Dios Todopoderoso estaba con ese pueblo. Que a través del desierto, hermanos, habían atravesado todo tipo de situaciones, pero ahora estaban ahí como evidencia de que en todo ese recorrido Dios había estado con ellos. Claro, cuando ellos oyeron acerca del poder de Dios manifestado en Israel, en este pueblo, entonces ellos temieron en su corazón, hermanos, porque sabían que Dios estaba con ellos. Ahora, de la misma manera, hermanos, la iglesia de Cristo, que somos ahora el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que testificar de esos milagros que Dios hace en la vida de aquellos que creen en Él. Por eso es que la Biblia dice que el que cree, que los que creen, dice, para ellos no hay nada difícil, no hay nada imposible para los que creemos en Dios. Dios tiene que obrar milagros en nuestra vida y esos milagros van a testificarle al mundo entero, hermanos, de que Dios está con nosotros. Que la iglesia, hermanos, no es una institución humana. Que la iglesia no es no es un grupo de personas religiosas, sino que la iglesia es el pueblo de Dios. Y la iglesia tiene las evidencias del poder de Dios, porque Dios está obrando a través de ella para conquistar, hermanos, el mundo para Jesucristo. El mundo podrá ver las obras de Dios en su vida y en mi vida. Dios podría hacerlo de otra manera, porque para Él no hay nada difícil. Si mire, en el tiempo de Jesús, dice la Escritura que cuando el Señor salió del agua, después de haber sido bautizado, dice la palabra que se abrió el cielo, hermanos, y Dios sacó un parlante gigantesco, de tal manera que la Biblia dice que se oyó, que Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Eso significa, hermanos, que hay evidencia, los evangelios lo registran, de los testigos que estaban ahí y contemplaron ese evento. Hermanos, que Dios puede hablar desde el cielo para que todos oigan. Amén. Dios habló y ellos entendieron lo que Dios había hablado acerca de Cristo. Pero sabe, Dios lo puede hacer, pero no lo va a hacer de esa manera, sino que Dios va a hablar a través de su boca y de la mía. Dios va a testificar a través de los milagros de sanidad que hará en su vida. Dios va a testificar, hermanos, a través del milagro de provisión que hará por su vida. Dios va a testificar a través de la liberación de toda obra maligna, hermanos, con la cual Dios nos ha liberado por la obra de Jesucristo. Y a través de lo que usted y yo podemos, hermanos, experimentar de parte de Dios, el mundo va a saber que la iglesia, hermanos, no es un grupo de personas por ahí que se reúnen en un lugar para cantar coritos, sino que el mundo va a saber que la iglesia es el pueblo con el cual Dios está.
Y es por eso, hermanos, que el pueblo, todas aquellas naciones, dice la Escritura, temieron, desfalleció su corazón. Cuando ellos escucharon de este Dios poderoso que estaba con ese pueblo y que ese pueblo, hermanos, traía victoria tras victoria a través del desierto que habían atravesado. Hermanos, el mundo necesita ser conquistado para Cristo. El mundo, hermanos, necesita la invasión del poder de Dios para salvación. Porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del pecador, sino que Dios quiere que todos los hombres, dice, se arrepientan y se vuelvan a Dios para ser salvos. Entonces la iglesia es la que va a llevar, hermanos, este poder de salvación a las naciones. Ahora, notemos una cosa importante que Dios en este pasaje de la Escritura, porque el primer versículo prácticamente nos dice que el pueblo venía con todo, la bendición de Dios estaba con ellos y el mundo, hermanos, las familias o las tribus que vivían ahí estaban ya desfallecidos su corazón, porque este pueblo de Dios venía para cumplir los propósitos de Dios. Pero fíjese que en el versículo 2, prácticamente es como que Dios frenó al pueblo. ¿Por qué digo que lo frenó? Porque Dios le dijo a Josué que circuncidara a este pueblo. En otras palabras, se detuvieron por un tiempo, es decir, Dios los detuvo ahí. Ahora, ¿por qué Dios los detuvo ahí, hermano? Porque este pueblo no estaba preparado, hermanos, para conquistar la tierra aún. Fíjense qué interesante, porque vemos que ya hubieron varios milagros hasta ese punto donde está Israel ya. Ya atravesaron el Jordán, ahora ya están en la tierra prometida, tienen sus pies, hermanos, sobre esa tierra, pero Dios los frena ahí. Notemos que está antes de este milagro de la caída de los muros de Jericó, que fue prácticamente la primera ciudad, hermanos, que Israel conquistó ya en la tierra prometida. Pero ¿por qué Dios lo frenó? Hermanos, porque dice la palabra en el versículo 2, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ahora, ¿qué significa entonces este acto, hermanos, de la circuncisión? Dice que la circuncisión fue una señal que Dios, hermanos, estableció aún desde la época de Abraham y luego se establece ya en la ley de Moisés. Hermanos, es un acto a través del cual Dios nos habla de dos cosas fundamentales. Primero, hermanos, de la consagración total de la vida a Dios. Y segundo, del propósito que Dios tenía con la nación de Israel. En otras palabras, la consagración, hermanos, está aquí manifestada en la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? La circuncisión era una cirugía que se practicaba en el órgano viril de los niños. Bueno, en el caso de Abraham y de los que fueron en aquel momento eran ya hombres adultos, que fueron los primeros los que se sometieron a este precepto divino de ser circuncidados. Dice la Escritura que aún los hombres que ya eran adultos tuvieron que someterse a esa señal de Dios, a esa demanda de Dios, que prácticamente lo que nos está diciendo es que este pueblo tenía que consagrarse a Dios. La circuncisión era una señal de consagración del pueblo. Por eso es que aún en el tiempo de Jesús había una diferencia entre lo que eran los que seguían el rito de la circuncisión, que era el pueblo de Israel, que no se podía, hermanos, el pueblo de Israel contaminar con los pueblos incircuncisos. Ahora, ¿por qué? Porque un pueblo que no se sometía a la señal de la circuncisión estaba prácticamente diciéndole: yo no comparto las metas, los propósitos de Dios.
y se veían al margen de los propósitos de Dios. Pero aquel que se sometía a la circuncisión, o los padres que sometían a los hijos cuando eran bebés a esta señal de la circuncisión de acuerdo a la ley de Moisés, los padres estaban diciéndole a Dios a través de esta señal: estamos consagrando la vida de nuestro hijo. Estamos consagrando a nuestra familia para ti, para obedecer tu voluntad, para hacer lo que tú has determinado hacer. Y amados hermanos, quiere decir de que este pueblo, porque no habían sido circuncidados, dice la Escritura que todos los que habían crecido, en el versículo 4 dice todos los que habían salido, hermanos, de Egipto, varones de guerra, decir los varones que enfrentaron la guerra o que enfrentaron las adversidades en el desierto, hermanos, habían ya muerto. Y en este trayecto de 40 años en el desierto, habían nacido otros niños, de los cuales dice no habían sido circuncidados. O sea, no estaban consagrados a Dios. Y hermanos, cuando esta familia o esta nueva generación llega a este punto donde estamos aquí leyendo la palabra, resulta que todos ellos no estaban consagrados, porque no habían pasado a través de la señal de la circuncisión. Y hermanos, cuando no hay una vida de consagración a Dios, no se puede definitivamente, hermanos, obtener las bendiciones que Dios tiene para la vida de aquellos que se consagran a Él, de los que se dedican a Él. Y aquí hay un principio también para nosotros hoy en día, hermanos, porque a veces nosotros queremos bendición de Dios, pero no nos queremos consagrar a Él. Amén. Oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos sane, que nos dé trabajo, que nos dé prosperidad, que se haga cargo de nuestros enemigos, de aquellos que nos asedian. Es decir, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos la consagración, no queremos buscar la consagración de Dios. Y amados hermanos, no es posible en el reino de Dios que usted reciba bendiciones de Dios a menos que estemos dispuestos a consagrarnos a Él. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios dice, bueno, sigan adelante a este pueblo que no estaba circuncidado, que no estaba dedicado? Hermanos, el fracaso estaba a la puerta de este pueblo si ellos continuaban de esa manera su recorrido para conquistar la tierra. Por eso es que Dios lo frena y le dice a Josué, tienes que circuncidar a este pueblo. En otras palabras, Dios quiere que nos consagremos, hermano. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir a nuestros hijos. Dios quiere bendecir a nuestras familias. Hermano, Dios quiere abrir puertas. Dios quiere obrar milagros. Dios quiere suplir necesidades. Dios quiere llevar a la iglesia para que sea cabeza y no cola en las sociedades del mundo. Pero no es posible, hermanos, alcanzar todas estas bendiciones de parte de Dios a menos que decidamos consagrar nuestra vida. Si usted quiere bendición, conságrese a Dios. Si queremos bendición, consagrémonos a Dios, porque es el camino a través del cual, hermanos, Dios va a traer tremendas bendiciones para nuestra vida. Así que circuncisión significa consagración. Y además de consagración, también significa propósito. ¿Por qué? Porque a través de la circuncisión, que era una señal de que el hombre, el pueblo, en este caso de Israel, se dedicaban a Dios, al mismo tiempo, hermano, la circuncisión marcaba a aquellos que se sometían a esta señal divina para cumplir un propósito. ¿Y cuál era el propósito? El propósito de Dios era llevar la salvación a las naciones. Llevar hermano, llevar la salvación a aquellos que necesitan en el mundo el perdón de Dios. Israel tenía que ser un vehículo, un instrumento. A través de los siglos, a través de este pueblo, hermanos, vendría el Mesías, Redentor, Jesucristo, el Hijo de Dios.
Entonces Dios tenía, hermanos, en este pueblo que se consagraba a través de la circuncisión, tenía un propósito que cumplir, y es traer la salvación para la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Ahora la iglesia, los cristianos, ¿para qué nos consagramos, hermano? ¿Para que el mundo diga que somos diferentes, sencillamente? ¿Para que el mundo diga, miren, los cristianos son personas realmente que su forma de vida es muy diferente a la manera como vive el hombre liberal, el hombre que no tiene, digamos, a Dios en su corazón, que no tiene el control de Dios en su vida? No, nosotros como iglesia, como cristianos, que estamos consagrados a Cristo porque hemos recibido de Él el perdón de nuestros pecados, hermanos, estamos aquí para cumplir un propósito también. Y el apóstol Pedro, si usted va conmigo ahí a la primera carta, habla precisamente de este propósito en el capítulo número 2 de su carta. Vamos a ir ahí a la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí habla de la parte, hermanos, de la consagración de los que hemos sido circuncidados con la circuncisión de Cristo, que ya tiene que ver no en el órgano viril, sino tiene que ver en el alma, en el espíritu, ¿verdad? El toque de Cristo, la obra de Cristo que está, hermanos, marcada en aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dice aquí que usted y yo somos linaje escogido. Es decir, Dios nos escogió, Dios nos consagró. Hermanos, somos real sacerdocio, somos un pueblo santo, amén. Y la palabra santidad significa que hemos sido apartados para propósitos divinos. Es decir, que nosotros, hermanos, como iglesia, estamos consagrados a Dios, consagrados a Cristo. ¿Pero para qué? Aquí viene la otra parte del significado de la circuncisión. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. ¿Cuáles son esas virtudes? La virtud de la salvación, la virtud del perdón, la virtud, hermanos, de la gracia de Dios que tocó nuestras vidas, la virtud, hermanos, de la misericordia del Señor que nos sacó de la escoria del pecado, que nos limpió con su preciosa sangre y que ahora nos ha presentado justos y limpios delante del Padre Celestial. Esas virtudes, hermanos, del poder de Cristo, de la obra redentora de Cristo que se ha manifestado en nuestra vida, ahora dice que Él nos consagró como linaje escogido para que llevemos esas buenas nuevas, para que le contemos al mundo lo que nos ha pasado, hermano. Las virtudes de Cristo que han sido derramadas en nuestra vida. El mundo necesita conocer también las virtudes del Hijo de Dios, del amor y el poder de Jesucristo. ¿Y quiénes se las van a contar? Usted y yo. Entonces Israel, la circuncisión implicaba que era un pueblo que estaba dedicado a Dios, apartado para Dios, consagrado para Dios, pero para cumplir un propósito. Y así como Israel en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios lo preparó, lo escogió para que a través de su linaje viniera el Hijo de Dios que nació allá en Belén de Judea hace 2000 años y que murió en el Calvario para dar vida eterna. Así también, hermanos, la iglesia, Dios la ha consagrado para sí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar el amor de Jesús, el mensaje, hermanos, de vida eterna a aquellos que lo necesitan. Es necesario que la iglesia sea consagrada para Dios. Usted ha sido consagrado para Dios. ¿Para qué? Para cumplir un propósito de llevar el mensaje del Evangelio al mundo que lo necesita. Ahora, veamos otra cosa importante aquí en el capítulo 5 de Josué.
Y es que, hermanos, la circuncisión, que en este caso era practicada, como digo, en el cuerpo de los niños, fíjese, era una práctica, hermanos, dolorosa. En el versículo 8 dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Dice que se quedaron ahí hasta que sanaron. Me imagino que no fue, hermanos, menos de una semana, probablemente más, que Dios los detuvo, los paró. No podían seguir caminando, avanzando hacia la tierra prometida o a conquistarla, sino que ahí Dios los detuvo. Hermanos, esto de que Dios los dejó ahí por un tiempo hasta que sanaron, indica que la circuncisión duele. De la misma manera, hermanos, la consagración a Dios hay que pagar un precio. Dice que la Biblia habla de Esaú, dice que era un hombre profano, que por un plato de lentejas, es decir, un plato de sopa de frijoles, digámoslo, vendió su primogenitura. Un hombre cómodo, un hombre que no valoró la bendición de Dios, lo que representaba, hermanos, la primogenitura en su vida. Era un hombre que no estaba dispuesto, hermanos, a pagar el precio de vivir una vida consagrada para Dios. Y hoy en día, hermanos, de la misma manera, hay muchos que no quieren pagar el precio de vivir una vida consagrada. Hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, hermanos, que andan vagando en su corazón, que quieren vivir como el mundo vive en la vida cotidiana del día a día, y quieren llegar los domingos a consagrarse, entre comillas, para Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio de vivir una vida consagrada. Hermanos, vivir al margen del pecado, decirle no al diablo, decirle no al pecado, eso tiene un precio, tiene un costo. Eso a lo mejor le va a doler a usted en su alma, el no hacer lo que el mundo hace. Pero ese dolor, hermanos, por renunciar a las cosas del mundo, lo va a llevar a usted a vivir una vida gloriosa en Cristo Jesús. Porque es necesario, hermanos amados, la consagración duele. Hay que abandonar lo que a la carne le gusta. ¿Y qué es lo que le gusta a la carne, hermano? Lo que le gusta a la carne es pecar. Es hacerlo, es decir, deleitar las cosas de las emociones, las cosas triviales de la vida, hermano. El Espíritu, dijo Cristo, a la verdad, está dispuesto ahí en ese contexto de Mateo 26, está hablando dispuesto a orar, dispuesto a esperar en Dios, dispuesto a obedecer al Señor, pero la carne, dijo Cristo, es débil. ¿Por qué? Porque la carne no quiere orar, la carne no quiere leer la palabra, la carne no quiere ir a la iglesia, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere santificarse, la carne no quiere servirle a Dios, sino que, hermanos, la carne lo que quiere es estar de vacaciones en las cosas triviales de este mundo, hermano. Pero cuando uno se consagra, cuando la circuncisión de Cristo ha sido operada, hermanos, en nuestra vida, duele. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Vamos a ir a la carta a los romanos en el capítulo número 2 primero. Y luego vamos a ir al capítulo número 6. Para hablar un poquito acerca de lo que significa la vida cristiana, lo que es la vida consagrada, hermanos, a Dios. Capítulo 2 de Romanos, versículo 25.
Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Resulta que los que atacaban, hermanos, la gracia de Dios en la persona de Cristo y se justificaban que físicamente habían sido circuncidados y por lo tanto se consideraban personas espiritualmente superiores a aquellos que no eran circuncidados pero eran cristianos. Es decir, la circuncisión era espiritual y no física. Entonces los que atacaban la gracia de Dios decían: no, nosotros somos los verdaderos hijos de Dios porque hemos sido circuncidados. Pero resulta que no guardaban la ley. O guardaban aquellos aspectos de la ley, hermanos, que les convenía, pero aquellos aspectos de la ley que no les convenía no los guardaban. Entonces Pablo les dice: ustedes a la verdad, dice, si guardan la ley, pero si eres transgresor de la ley, en otras palabras, la circuncisión física que ellos hayan recibido, viene a ser, dice, sin efecto. O sea, en otras palabras, hay personas que quieren seguir a Dios a su modo. No quieren obedecerlo. Y dicen que son cristianos, que están consagrados a Dios, pero no están viviendo conforme a lo que Dios ha demandado, hermanos, en la palabra. El siguiente versículo, pues en verdad la circuncisión aprovecha, 26, si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, o sea, aquella persona que no había sido circuncidado físicamente, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, el cristiano es nombre. Yo soy cristiano, pero vivo como yo quiero. No como Dios quiere, sino como yo quiero. Entonces el judío igual. El judío era circuncidado, pero vivía haciendo su propia voluntad y no se sometía, hermanos, a la ley de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque la vida del hombre es cómoda. El hombre, hermanos, no quiere sacrificarse. El hombre no quiere hacer su máximo esfuerzo por las cosas de Dios, porque se deleita en las cosas del mundo. Pero, hermanos, la circuncisión duele. La circuncisión demanda muerte. Si estamos dispuestos a morir, hermano. El que no esté dispuesto a morir, la circuncisión espiritual no tendrá efecto en su vida. Pero aquel que ha renunciado a sí mismo, aquel que no quiere agradarse a sí mismo, sino que quiere agradar a Dios y vivir para la gloria de Dios, en este va a tener un efecto poderoso, hermanos, la consagración a Cristo. Es lo que dice también Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Dice el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabía usted que en el momento que usted se bautizó en agua, usted se estaba identificando con la muerte de Cristo? No es solo mojarse entonces, ¿verdad? Yo me quiero bautizar y quiero sentir lo que se siente cuando lo meten a uno ahí en la pila, dicen algunos. Pero no es eso, hermanos, en sí lo importante. Lo importante, dice Pablo, que cuando somos bautizados en Cristo, dice también somos identificados con Él en la muerte. Y es lo que el Señor Jesús dijo. Si alguno, dijo el Señor, no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, cuando no hay dolor, hermanos, en la consagración por la renuncia a las cosas que agradan a la carne, a las cosas que agradan al diablo,
hermanos amados, por seguir a Cristo con sinceridad, con amor, con entrega, con devoción, con santidad, con dedicación. Eso es lo que duele. La circuncisión duele. ¿Por qué? Porque habla de la muerte al yo, habla de la muerte a lo que yo quiero, a lo que yo deseo hacer, a la manera como yo debo de vivir para decirle sí a la voluntad de Dios en mi vida. Y es por eso que algunos que seguían a Cristo, dice la palabra, que cuando escuchaban la palabra de Cristo, hermanos, que los llamaba precisamente a la consagración del reino, a vivir, hermanos, para la gloria de Dios, dice que muchos se apartaron. Y a unos discípulos le dicen al Señor, esto está ahí en Juan capítulo 6, dice, Señor, mira, muchos se han ido, le digo. Porque tu palabra, así le dijeron, tu palabra es dura. Hermano, que cuando nos llega el bisturí de la santidad de Dios, hermano, y comienza a cortarme aquellos pedazos que en nuestra vida estorban la gloria de Dios, porque Dios nos quiere limpiar. Dios nos quiere quitar todos esos tumores malignos en el alma, hermano. Entonces cuando el bisturí de Dios comienza a entrar y a profundizar, eso duele. ¿Por qué? Porque nos está llevando a la muerte de nuestra carne para vivir para la gloria de Dios, y eso duele. Entonces los discípulos le dicen al Señor, Señor, sabes que muchos se han ido porque tu palabra es dura. Y ellos creyeron que el Señor les iba a agarrar, los iba a sobar y les iba a decir, miren, vayan a decirles que se vengan otra vez. Y les dice el Señor, ¿se quieren ir ustedes también? Les dijo. ¿Se quieren ir ustedes también? Si ustedes quieren ir, váyanse. Es que, hermanos, la verdad de Dios duele cuando cae, como dijo el salmista, tus cuerdas me cayeron, dijo él, en lugares deleitosos. Este siervo de Dios ya estaba entrenado, hermanos, en lo que es la vida de consagración, porque él decía, Señor, tus cuerdas, en otras palabras, la disciplina de Dios, hermanos, la obra santificadora de Dios sobre su vida. Él decía, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya había sido ejercitado en la santidad, hermano. Cuando una persona es ejercitada en la santidad, entonces él va a poder ver la gloria de Dios en su vida. Más adelante el apóstol Pablo también habla de estos términos en Efesios capítulo 4, versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y dígame si no duele, hermanos, la circuncisión del espíritu. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. O sea, expulsen de ustedes el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renueven el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Lo está diciendo aquí el Señor, consagrarte te va a doler, pero va a ser para tu bien. Amén. Cuando un hijo se consagra, cuando un hijo obedece a sus padres, por ejemplo, van a tener la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero para que un hijo obedezca a sus padres, tiene que morir. Le va a doler. Le va a doler no hacer su voluntad. Le va a doler no hacer lo que sus deseos, su carne le pide. Pero ¿qué será, hermanos, si este hijo se mantiene en obediencia porque se ha consagrado al Señor y ha hecho su máximo esfuerzo por obedecer a sus padres, que dice la Biblia, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien todos los días de tu vida?
O sea, lo que el hijo está ganando, hermanos, es una herencia maravillosamente grande para toda su vida. Pero, claro, en el momento de obedecer le va a doler. Le va a doler no ir con los amigotes o amigotas a las parrandas, a las fiestas, a las cosas donde las jovencitas pierden su virginidad, donde los jóvenes contaminan su alma y contaminan su cuerpo, hermanos, en el pecado, en la fornicación, en las drogas, en los deleites de la carne, en la violencia, hermanos, en el dinero fácilmente ganado, es decir, aquel dinero que prácticamente es robado. Hermanos, todo eso definitivamente es fácil para el mundo, para la carne, pero aquel que se quiere consagrar a Dios y hacer las cosas correctamente le va a doler. Pero ese dolor va a traer tremendas bendiciones para su vida. Porque si volvemos, hermanos, aquí al capítulo que estamos estudiando, ellos se quedaron ahí por un tiempo adoloridos, hermano. A lo mejor a algunos les dio fiebre, hermano. Algunos estaban sudando de fiebre. Algunos que ya se murieron, hermano, de la infección. Estaban ahí, dice la palabra, que se quedaron ahí hasta que sanaron. Ahora, vea lo que pasó. Ya aquí yendo, ya para terminar esta reflexión. Ahí en el capítulo 5, dice la palabra: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Versículo 9, y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Qué es lo primero que una persona que se consagra a Dios y pasa por el dolor que implica, hermanos, la consagración y la dedicación para los propósitos divinos? ¿Qué es lo primero que él va a recibir como beneficio? Hermanos, el oprobio del pecado. Es que el pecado no trae nada bueno, hermano, a nuestra vida. El pecado es como un cáncer, hermano, que va destruyendo la vida espiritual. Pero mire, cuando una persona se consagra al Señor, Dios quita el oprobio. Dios quita, hermanos, el poder del pecado sobre la vida de una persona que se ha consagrado a Dios. Es decir, que esta persona puede, hermanos, vencer el pecado, puede someter su vida al Señor para que el pecado no haga estragos en su vida. ¿Por qué? Porque ahora tiene el poder del Espíritu Santo. Ahora tiene el poder de la palabra de Dios, con la cual reprende las obras del diablo. Ahora, hermanos, está rodeado por el Señor. La gracia de Dios está envolviendo su vida. Y ahora es una persona en victoria. ¿Por qué? Porque el oprobio de la esclavitud de Egipto, que es un símbolo del oprobio del pecado en la vida del hombre, hermanos, ahora el Señor le ha liberado de esa atadura. La otra cosa importante dice, versículo 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Celebraron la Pascua. ¿Y qué significaba la celebración de la Pascua? Era, hermanos, la celebración de gratitud al Señor por la liberación de la esclavitud del pecado. Quiere decir que una persona que se consagra al Señor, hermanos, no solamente Dios va a quitar el oprobio del poder del pecado sobre su vida, sino que Él va a celebrar todos los días, hermanos, con gratitud la obra que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe que es por eso que nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos, uno de los objetivos es para celebrar la victoria de Cristo en nuestras vidas, hermano. Amén. Usted dirá, ¿por qué la iglesia, por qué los cristianos cantan? Cantamos porque estamos celebrando la victoria de Cristo sobre nuestras vidas. Estamos celebrando las obras maravillosas de Dios con gratitud, hermanos, en nuestras vidas. El cristiano tiene que aprender a vivir
hermanos, en gratitud, en alabanza, en reconocer que por la Pascua de Cristo, es decir, por su muerte, usted y yo ahora somos libres, gloria al Señor, y vamos caminando hacia la patria celestial. Esta tierra no es, hermano, nuestro destino final. Nuestro destino final se llama la casa del Padre, el cual Jesús preparó para aquellos que le aman. Entonces, hermanos, qué lindo. Mire, cuando una persona está libre del oprobio del pecado y del yugo de Satanás porque se ha consagrado a Dios, hermanos, hay gozo en su corazón, hay alegría, hay alabanza. Por eso dice la Biblia, se han reunido y en sus reuniones hay salmos, hay cánticos espirituales. En otras palabras, si hay una libertad en Cristo, hermanos, debemos de gozarnos en esa libertad con la cual el Hijo de Dios nos ha liberado. La vida del cristiano, como dijo alguien, tiene que ser una fiesta constante. Cada día que usted abre sus ojos, hermanos, ¿sabe por qué debe ser fiesta en su vida, en su corazón? Porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que cuando usted abre sus ojos y usted ve y dice, Señor, este nuevo día trae otra dotación de tus misericordias sobre mi vida. Así que vamos a celebrar. Y aunque la gente diga que usted está pasado ahí de que algún tornillo por ahí lo tiene flojo. Estos cristianos, dice, cantan cuando se mueren las personas. Cantan cuando nace un niño, dice. Cantan cuando están enfermos, dice. Cantan cuando están en pruebas, dice, y en batallas espirituales. Así que todo el tiempo estos locos están cantando. Es que la gente, hermano, no entiende que nosotros estamos viviendo cada día en un día de victoria. Porque aún a pesar de la enfermedad, de la prueba, de la necesidad, hermanos, de los enemigos que rodean su vida, usted y yo estamos en victoria porque Cristo nos ha enseñado a vivir, hermanos, en victoria. Así que debemos de celebrar. Dice, celebraron la Pascua. Y la celebración de la Pascua es una celebración, es una fiesta. Hermanos, la Pascua en el contexto judío es una celebración, es una fiesta, como es la fiesta de los tabernáculos y otro tipo de celebraciones. Algo más, hermano. Mire, dice la palabra, versículo 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a, ¿qué dice? A comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Mire, hermano, cuando usted y yo nos consagramos a Dios, vamos a comer de la provisión de Dios. Lo que Dios tiene para nuestra vida, hermano. Si hablamos en el Espíritu, mire, usted y yo, consagrados a Cristo, vamos a comer de su santidad. Vamos a comer de su presencia. Vamos a comer de su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, hermanos, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu Santo. Usted y yo vamos a comer de las bendiciones de Dios. Nos vamos a saciar, hermanos, de la presencia de Dios. La persona que está consagrada al Señor va a comer del fruto de la bendición de Dios. Y también, hermanos, usted y yo vamos a tener, hablando físicamente, hablando familiarmente, hermanos, vamos a tener la provisión de Dios. Dice la palabra de el salmista, creo, David, en el Salmo 37, él dice, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Gloria a Dios. Dijo el apóstol Pablo, dijo él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte
conforme a sus riquezas en gloria. Alma mía, dice el Salmo 103, dice, alaba, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de los beneficios que hemos recibido de parte de Dios, y dentro de esos beneficios está el perdón del pecado, está la sanidad de nuestras dolencias, está el rescate del Señor, hermano, en el peligro de la muerte, está también la provisión de Dios. Dice que Él es el que sacia nuestra boca de tal manera que nos rejuvenezcamos como el águila. Es decir, Dios, hermano, tiene una cobertura, una provisión en el sentido total, espiritual, familiar, física, como iglesia, como nación que honra a Dios. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Hermanos, cuando nos consagramos a Dios. Cuando circuncidamos, hermanos, nuestro corazón para vivir para Dios y para los propósitos del Señor. Hermanos, si usted quiere vivir para sus propósitos, le digo, usted va a fracasar. Usted va a tener un fracaso rotundo en su vida y va a tener, hermanos, un desánimo en su corazón que usted no va a poder manejar. Porque una persona que vive para sus propios intereses, definitivamente, hermanos, va a fracasar. Pero aquellos que viven para Dios, aquellos que viven para los propósitos de Dios, estos serán benditos de Jehová. Estos van a ser bendecidos por Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque aquellos que honran a Dios, Él los va a honrar a ellos. Y cuando este pueblo se consagró a través de la circuncisión, Dios los liberó del cautiverio, del pecado, del oprobio, del pecado. Dios les dio una fiesta interna para celebrar la victoria de Dios sobre su vida. Y Dios, hermanos, les proveyó el alimento que suple toda su necesidad. Dios vino a ser el proveedor de cada una de sus necesidades. Y lo último, hermano, que encontramos aquí, dice el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Mire, cuando usted se consagra para Dios, hermano, Dios va a pelear por usted. Israel iba a enfrentar no solamente a Jericó en los próximos días, sino también iba a enfrentar a muchos enemigos que estaban posesionados en esa tierra que Dios les había dado como herencia. Y tenían ellos que batallar, hermanos, contra ejércitos, contra carros errados. Es decir, hermanos, contra fuerzas que ellos no podrían enfrentar de otra manera a menos que Dios peleara por ellos. Y así nos sucede a nosotros en la vida cristiana, hermano. El apóstol Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pero dice el Señor aquí, hermanos, le dijo a Josué, yo estoy con ustedes como un guerrero para pelear por ustedes. Y lo mismo nos dice Dios a nosotros en esta tarde. Hermanos, si usted se consagra a Dios, Dios va a pelear por usted. Usted a lo mejor no sabe, no conoce cuáles son las estrategias, cuáles son los planes de Satanás contra su vida, contra sus hijos, contra su matrimonio, contra su economía, contra su vida espiritual. Pero hermanos, cuando nosotros estamos consagrados a Dios, Él mismo, porque aquí estamos hablando del príncipe del ejército. Esto es considerado como una teofanía. Él vio ahí a Dios, hermanos, vestido como un guerrero, con una espada en su mano, una espada desenvainada.
Como quien dice, no temas porque yo voy a pelear por ti. Yo voy a hacerme cargo de tus enemigos. Sean estos enfermedades, sean estos planes diabólicos, sean estas personas que quieren hacerle daño, que quieren destruir su vida, que quieren robarle lo que a usted le pertenece. Amado hermano, pero Dios le dice, hijo, si tú te consagras a mí, yo voy a pelear por ti. No temas, porque yo te voy a dar la victoria. Hermanos amados, no sabemos en los tiempos que vivimos tan difíciles lo que vamos a enfrentar el día de mañana, el tipo de enemigos que se están preparando para levantarse contra usted y contra mí, amado hermano, pero si nuestro propósito es consagrarnos a Dios, Él va a pelear por usted y por mí. Él va a pelear por la iglesia, porque la iglesia no es de ningún pastor, ningún líder, la iglesia es de Jesucristo, y Él va a pelear por la iglesia. Él va a pelear, hermanos, por usted y por mí, si nos consagramos a Él. Póngase de pie y vamos a orar.